Otra vez, buenos días en Colombia, buenas tardes en Alemania. Em, Continuamos ahora con la próxima ponencia del día de hoy. Es la ponencia de María Michelle Garavito Moncada de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá sobre el tema de la validez de negocios jurídicos, OPA hostil, aproximación, derecho comparado. Muy bienvenida y tiene la palabra. Excelente. Ok, bueno, muy buenos días a todos los presentes en este evento académico. Buenos días y especial saludo al doctor Michal Stewart por propiciar este evento académico. Nos encontramos en el seminario de Derecho Civil en Derecho Comparado de Derecho Alemán y Derecho Colombiano. Me presento, mi nombre es Michelle Garavito, estudiante de octavo semestre de la Universidad Sergio Arboleda y adscrita al semillero de investigación en Derecho Privado. Para esta ocasión, como pueden ver, voy a hablar sobre la validez de los negocios jurídicos en la OPA hostil y haré una aproximación al derecho comparado al español. Bueno, ¿cuál es la importancia de este tema? La importancia radica en que las fusiones y adquisiciones son un tema y han sido un tema de vital importancia que afecta a la economía tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así lo demuestran las estadísticas presentadas por el Instituto de Fusiones y Adquisiciones y Alianzas, en donde dice que desde el año 2000 hasta la fecha se han anunciado más de 790.000 transacciones en todo el mundo, con un valor conocido de más de 57 billones de dólares. Como pueden ver, en la gráfica se muestra que en algunos años, como en el 2021, este tipo de operaciones económicas tuvieron más eh, yacimiento, por decirlo así. Para entender un poco más el tema de la toma de control por medio de una oferta pública de adquisición catalogada como hostil, voy a exponer un caso que ha sido muy controversial para el derecho colombiano y es el caso Gilinski versus Nutresa. Este caso empezó desde el 2021, que fue cuando se lanzó la primera oferta, y termina hasta el 2025. ¿Quién es el grupo Gilinski? El grupo Gilinski es un grupo empresarial que tiene empresas como Yupi, Rimax, el Banco Sudameris, Servibanca y un medio de comunicación como Semana. Y por otro lado tenemos a Nutresa, que era una empresa que hacía parte del GEA, que es el grupo empresarial antioqueño, en donde también encontramos al grupo Bancolombia, al grupo Argos y a otras empresas que hacen parte de estos grupos empresariales. Como podemos ver, estos dos grupos empresariales tienen gran relevancia en la economía colombiana, ya que tienen muchas empresas pues pertenecientes a sus grupos. Ahora bien, ¿cuáles fueron las estrategias utilizadas por el grupo Gilinski para hacerse finalmente con el control de Nutresa? Como les comenté anteriormente, esta operación inició en el 2021, en donde se lanzó la primera OPA y el total de la estrategia fue precedida por un total de 8 OPAs, 4 dirigidas a Nutresa, 3 dirigidas a Sura y una dirigida a Argos. Pero entonces, ¿por qué 3 dirigidas a Sura y una dirigida a Argos? Cabe destacar que para el 2021 la mayoría de acciones concentradas del grupo Nutresa pertenecían al grupo Sura y al grupo Argos, aproximadamente un 45,8%. Y después de múltiples operaciones y estrategias empresariales, el grupo Gilinski se consolida como el beneficiario del 84,5% de las acciones de Nutresa. Es decir, que finalmente el grupo Gilinski logró su objetivo de adquirir el control de la sociedad. Pero entonces, ¿por qué se considera que Gilinski adquirió el control sobre Nutresa? En el derecho colombiano, la subordinación o control está regulado por el Código de Comercio en sus artículos 261 y 262. El artículo 261 dispone que una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas.
y el artículo 262 establece en qué situaciones se constituye la subordinación o control. En este caso tenemos tres. Primero, cuando se posee el 50,1% o más del capital. Segundo, cuando se pueda designar miembros en la junta directiva. Y tercero, cuando se ejerza gran influencia en las decisiones. Esto se puede ver reflejado en el caso en concreto, ya que el grupo Gilinski, al hacerse dueño del 84,5% de las acciones, puede designar miembros en la junta directiva y claramente ejerce gran influencia en las decisiones de la sociedad. Esto se puede ver reflejado en la designación de Jaime Gilinski como presidente del grupo Nutresa para el 24 de febrero del 2025. Ahora bien, para precisar más el concepto que estamos tratando, ¿qué son las OPAs? Las OPAs son las ofertas públicas de adquisición que realiza un oferente a los accionistas de una empresa objetivo con el propósito de conseguir las acciones de esta empresa. Y bueno, hay que diferenciar entonces dos grandes categorías de OPAs que los podemos diferenciar entre OPAs hostiles y OPAs amigables. ¿Cuándo se dice que es una OPA hostil? Cuando ésta se presenta con el objetivo de hacerse, con el objetivo de conseguir el control de la sociedad y cuando no cuenta con la aprobación previa del órgano máximo de administración, que en este caso estaríamos hablando de la junta directiva. Entonces, así como lo dicen Garrido, Ronderos y Uribe, una OPA es amigable cuando su presentación no es refutada por los administradores de la empresa objetivo y es hostil cuando por el contrario la misma se hace directamente a los accionistas sin antes haber sido negociada y o pactada con sus administradores. Para el caso concreto, varias decisiones de la junta directiva dejaron claro que ellos no estaban de acuerdo con las OPAs que estaban siendo presentadas por el grupo Gilinski. En este caso, textualmente, dijeron que decidió no aceptar la oferta pública de adquisición de acciones ordinarias del Grupo de Inversiones Suramericana SAS que JGDB Holding SAS presentó mediante aviso de oferta. Suramericana, como ya lo vimos anteriormente, hace parte del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, y JGDB Holdings hace parte del Grupo Gilinski. Para precisar el marco normativo de las ofertas públicas de adquisición en Colombia, los encontramos principalmente en el decreto 2555 del 2010 y la ley 1340 del 2000. En el decreto 25 del 2010 se regula todo lo que tiene que ver con valores y el sector financiero. Y en el libro 15, título 2, se regula lo que es la oferta pública de adquisición. Sin embargo, en este decreto no se hace una referencia directa a lo que es la OPA hostil, pero su implementación no está prohibida bajo el principio de permisión. ¿Qué es el principio de permisión? Es un principio que es ampliamente acogido por la cultura jurídica colombiana, en donde al particular se le permite hacer todo aquello que expresamente no esté prohibido en la ley. Este principio ha sido ratificado e implementado en diversas sentencias, tal como la sentencia C-249 del 2001, emitida por la Corte Constitucional de Colombia. Por otro lado, tenemos a la Ley 1340 del 2000, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. Y el título 2 habla sobre el control de integraciones empresariales. ¿Qué son las integraciones empresariales? Son todas las operaciones económicas como fusiones, adquisiciones, la creación de una nueva empresa con el objetivo de llevar a cabo operaciones económicas en conjunto. Bueno, ahora bien, ¿qué validez tienen los negocios jurídicos realizados por los accionistas cuando aceptan una oferta pública de acciones que se considera hostil? En principio, estos son totalmente válidos y eficaces siempre y cuando, primero, se respete el derecho de preferencia si se pacta en caso de las sociedades de capital como son la sociedad anónima y la SAS, y segundo, se cuente con autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para la integración empresarial.
El derecho de preferencia consiste básicamente que el accionista, para poder negociar libremente sus acciones, debe primero ofrecerlas a la sociedad o a los otros accionistas. Y se cuenta con autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para la integración empresarial. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada en Colombia de autorizar estas operaciones comerciales. Esta entidad puede autorizar la integración empresarial, condicionarla, objetarla y en último puede decretar la reversión de la operación, porque se tiene una entidad encargada para los casos de integración empresarial. Esto en aras de proteger al consumidor, a la libre competencia y evitar que se abuse de alguna posición dominante en el mercado. Ahora bien, ¿qué efectos tiene si no se cumple con el derecho de preferencia o con la autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para la integración empresarial? Si se desconoce el derecho de preferencia, hay una ineficacia de pleno derecho de la cesión. Es decir, que se entiende que como si ese acto no hubiera surgido a la vida jurídica. Y si no hay una autorización por parte de la SIC para la integración empresarial, se ordenará la reversión de la operación. Es decir, que todas las operaciones económicas que se hayan realizado en el marco de una integración empresarial que no fue autorizada o que fue objetada o que no fue avisada a la SIC, tiene efectos como si nunca hubiera surgido. Todo regresa a su estado anterior. Bueno, en el contexto jurídico colombiano, ¿qué pueden hacer entonces los administradores en caso de no estar de acuerdo con una OPA? Para el caso concreto, es de especificar que si bien los administradores, como son la junta directiva, el órgano máximo de administración de una sociedad, tienen sus funciones en los estatutos o en la ley, sus decisiones siempre deben estar encaminadas buscando el mejor beneficio para la sociedad y además teniendo en cuenta los intereses de sus asociados, tal como lo dicta el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Por otro lado, tenemos que Sergio Carreño Mendoza indica que en Colombia se ha optado por aplicar la regla de la pasividad con respecto a los administradores, la cual consiste en restringir las facultades de los administradores para adoptar medidas que impidan el éxito de la OPA, desde el momento en que se publica la suspensión de negocios de valores hasta el momento de la publicación del resultado de la oferta. El fundamento de esta idea reposa en el decreto 2555 del 2010, en donde expresamente se dicta que hay un deber y obligación por parte del emisor de los valores afectados. ¿Quién es el emisor? La empresa objetivo. Entonces, en este caso, cuando se instaura o se adelanta la OPA, el emisor, la empresa objetivo, no puede desplegar ninguna táctica de defensa. Es decir, que en últimas hay una prohibición legal para que la junta directiva de la sociedad objetivo despliegue tácticas de defensa ex post frente a la oferta pública de adquisición. La obligación es de no perturbar la oferta. Es decir, que lo único que podría hacer en este caso la junta directiva es persuadir a los accionistas para que no acepten la OPA. Ahora bien, con respecto al derecho español, tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Españoles que define en su glosario la OPA hostil. La define como la oferta pública de adquisición que presenta una persona o entidad sin la aceptación previa de los órganos de gobierno de la sociedad cuyas acciones se pretende adquirir. También encontramos a la Ley Sexta del 2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión que trata sobre las ofertas públicas de adquisición. En el artículo 114 de esta ley se establecen las obligaciones de los órganos de administración y dirección en caso de una oferta pública de adquisición y dice que el órgano de administración, la junta directiva, puede desplegar estrategias de defensa ex post, es decir, una vez presentada la oferta, pero siempre y cuando se cuente con la autorización previa
de la Asamblea General de Accionistas. El único evento en donde no se necesita de esta autorización previa es en la búsqueda de mejores ofertas. Pero entonces, ¿qué sucede en el derecho español cuando se implementa una estrategia de defensa por parte de los administradores sin autorización previa de la Asamblea General de Accionistas? En este caso, tal como lo dicta el Decreto Real Legislativo primero del 2010, que regula las sociedades de capital, este acto por parte de los administradores que extralimite sus facultades representativas será ineficaz frente a terceros. Es decir, que siempre que se vaya a implementar una estrategia de defensa en el derecho español y requiera la aprobación, si no se hace así, este acto será declarado ineficaz frente a terceros. Entonces, bueno, hablando de estrategias de defensa, la doctrina española las ha desarrollado basándose, guiándose del desarrollo que éstas han tenido en el derecho anglosajón. Tal es el caso de Sánchez Aníbal, un doctrinante español que nos indica que hay que identificar dos tipos de categorías con respecto a las estrategias de defensa. Las primeras son aquellas que se pueden implementar de manera anterior y las segundas categorías son aquellas que se encuentran, eh, que se pueden ejecutar de manera posterior. Las de manera anterior son adoptadas a través de los estatutos y el objetivo principal es brindar a la sociedad frente a futuras tomas de control. Y en la manera, las estrategias posteriores son estrategias que requieren de aprobación previa y que se pueden implementar una vez presentada la OPA. Las más conocidas son el caballero blanco y la venta de la joya de la corona. El caballero blanco es la búsqueda de mejores ofertas. Estas no requieren la aprobación de la Asamblea General de Accionistas y por el contrario, la venta de la joya de la corona se puede decir que es una estrategia más agresiva, requiere aprobación y consiste en vender activos que son de gran relevancia para la sociedad. Entonces, diferencias entre el ordenamiento jurídico español y el ordenamiento jurídico colombiano. Primero, en Colombia no se encuentra una definición legal o un concepto emitido por una autoridad competente con respecto a la OPA hostil. En contrario, en España, la Comisión Nacional de Mercados y Valores en su glosario la define con claridad. Segundo, en Colombia se adopta la regla de la pasividad absoluta frente a las estrategias de defensa ex post, así como en el decreto se establece una prohibición legal taxativa de no perturbar la oferta por parte de la empresa objetivo. Contrario censu, en España se permite la implementación de estrategias de defensa ex post, pero siempre y cuando el órgano de administración cuente con la aprobación previa. Tercero, en España la figura se encuentra más arraigada a la cultura jurídica y económica, por ende tiene más desarrollo tanto en la doctrina, en la jurisprudencia y en la ley. Por el contrario, en Colombia se puede decir que es una figura desconocida. Por eso este caso Gilinski versus Nutresa causó tanto revuelo porque no es normal que se presenten ese tipo de operaciones en Colombia. Pero como vimos, está totalmente permitido. Entonces, en conclusiones, tenemos que, aunque existen claras diferencias en estos dos ordenamientos jurídicos, prima ante todo el derecho de propiedad en cabeza de los accionistas, siempre y cuando se respete el derecho de preferencia en caso de pactarlo para las sociedades de capital, no exista un pacto estatutario en donde se limite el derecho de propiedad cuando se trate de OPAs hostiles y tercero, se cuente con autorización de la entidad encargada de vigilar las integraciones empresariales. Y entonces cabe decir que los accionistas son los que deciden finalmente si negocian o no sus acciones. Doy por concluida mi presentación, quedo atenta a sus preguntas y muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias a María Miche Garavito por esta ponencia sobre este tema muy interesante y parece que hay algunas similitudes con el derecho alemán, porque tengo entendido que el derecho español era una inspiración más o menos para la normativa colombiana. Y el derecho español es, al menos en grandes partes,
armonizado en el nivel europeo. Es decir, en la Unión Europea tenemos reglas en cuanto en general a las OPA, pero también a OPAs hostiles, bastante armonizadas. En Alemania también tenemos reglas que me parecen bastante parecidas. Pero primero quizás hay preguntas o comentarios de los participantes. Si no, entonces yo puedo explicar, al menos en términos generales, cómo es la situación en Alemania. En Alemania tenemos la regla, tenemos una ley sobre los mercados de capitales y también sobre em, la adquisición de empresas y en estas normas pone que si una persona quiere adquirir al menos 30% en una sociedad de capital, entonces tiene que hacer una oferta obligatoria a los accionistas de vender sus acciones a esta persona que quiera obtener, no la mayoría, es suficiente 30%. Y esta oferta debe cumplir ciertos requisitos en cuanto al valor. Pues hay un valor mínimo que tiene que dar en esta oferta a los accionistas que quieren vender sus acciones. La idea es que si hay una persona que tiene al menos 30% del capital de las participaciones en una sociedad, entonces tiene un control bastante grande, quizás no un control total, pero bastante grande. Y los accionistas entonces deben tener la opción de salir de esta sociedad porque pues ellos entonces encuentran bajo el control de un accionista con una participación muy grande. Por eso esta oferta obligatoria y tenemos un deber de neutralidad de los gerentes, de los directores de esta sociedad. Es decir, incluso si hay una OPA hostil, entonces los directores, los gerentes de esta sociedad deben quedarse neutrales, no pueden interferir. Y estas reglas surgen de un caso bastante espectacular, que era más o menos la primera OPA hostil en Alemania en el año 2000, de parte de la empresa británica Vodafone, que entonces compró la mayoría de las acciones de la empresa tradicional alemana Mannesmann. Eso era un caso muy espectacular. Y entonces los gerentes de Mannesmann se defendieron contra esta OPA hostil, lo que aumentó muchísimo el precio de adquisición para Vodafone. Y para evitar tales casos, había esta norma sobre la neutralidad de los gerentes, de los directores. Así que eso es más o menos el resultado de este caso muy espectacular de Vodafone Mannesmann del año 2000, que era de verdad un caso muy espectacular. Pues y desde entonces Vodafone es una de las empresas más importantes de comunicación de móviles en Alemania, de redes de móviles en Alemania. Y este caso es más o menos el nacimiento de estas reglas en la normativa alemana, porque antes se consideraba como algo inmoral hacer tal OPA hostil en Alemania, pero hoy en día es más o menos común. También se puede considerar como OPA hostil la compra, la adquisición de X por Elon Musk en 2022, porque tampoco no hizo un acuerdo antes con los gerentes existentes y les echó más o menos de la empresa. Por eso eso también es un caso em, de esta clase. Pero hay más preguntas, comentarios quizás de los participantes. Y pues en Colombia me parece incluso que las reglas son quizás más estrictas. Tengo entendido que incluso es posible que la SIC impone al adquirente
la obligación de más o menos devolver o de restituir las acciones si esta adquisición viola ciertas normas o no cumple con, o no cuenta con la aprobación de la SIC, ¿no? Sí, doctor, Sí, doctor, como lo expliqué en el caso de que no se cuente con la aprobación o la autorización o esta operación, empresarial sea objetada y se lleve a cabo, la SIC puede ordenar la reversión de la operación. Es decir, ¿qué quiere decir con la reversión de la operación? Se tienen que devolver las acciones a sus titulares anteriores, se tienen que devolver los dineros, todos los contratos celebrados, es como si no se hubiera llevado a cabo esos contratos. Ese es el efecto que tiene hacer una integración empresarial sin la autorización. Por lo que expliqué de que en aras de proteger al consumidor finalmente y de proteger la competencia. Por eso se toman esas acciones. vale, vale, entiendo. Y en el caso Gilinski, por fin se aceptó esta adquisición o él tuvo que reversarla. Doctor, esto fue un caso muy controversial porque, como le comenté, esto no es muy aplicado en la cultura jurídica colombiana, pero finalmente la superintendencia aprobó esta transacción que se hizo y, como dije, finalmente logró el 84,5% de las acciones sobre Nutres, es decir, que logró su objetivo. Entonces sí se aprobó. Vale, entiendo, sí. Pues Gilinski, para los estudiantes alemanes, es uno de los empresarios más importantes de Colombia, se puede decir. Sí, es propietario de algunas empresas muy importantes. Y yo creo que también tiene la mayoría en la revista Semana, ¿no? Sí. Sí, 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 es un empresario de verdad muy importante en Colombia. ¿Hay más preguntas, comentarios? Bueno, entonces agradezco otra vez muchísimo por esta ponencia muy, muy interesante para mí. No muy interesante ver que em, también en esta área hay reglas parecidas, pero pues me parece que las reglas colombianas son con este control por la SIC un poco más estrictas que acá en Alemania, por donde no hay este control tan fuerte por una autoridad. Tenemos también una autoridad que vigila los mercados de valores, los mercados de capitales, pero yo creo que en estos casos no tiene muchas competencias. Solo pues hay esas reglas que ya mencioné, que es necesario en el caso de la adquisición de 30% o más hacer una oferta a los accionistas. Y eso claro que vigila la empresa, pero em, también mucho depende de la actuación de los accionistas. Por ejemplo, ellos pueden hacer una demanda especial por un aumento de la oferta. Eso no se controla tanto por la autoridad, pero es algo que se llama private enforcement en inglés, es decir, la ejecución de las reglas por privados, que pueden hacer una demanda por un aumento del precio de adquisición, pues de esta oferta obligatoria, etcétera. Bueno, otra vez muchísimas gracias y en esta ocasión me gustaría saludar a la profesora Isui Vargas y al profesor Edgar Iván León, que nos acompañan también, ambos de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Muy bienvenidos.